buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos nuevamente al espacio Otras Voces. Esperemos que ahora sí ya no nos corten el internet, pero vamos a continuar dándole la bienvenida a Nicolás Oliva, quien nos acompaña el día de hoy en este espacio para comentar sobre la ley económica urgente, las dos leyes que están enviadas en este momento a la Asamblea Nacional, y esperemos que obviamente la Asamblea haga su trabajo, pues, y debatan este proyecto. Mi estimado Nicolás, bueno, empezábamos el análisis, Sí, nos decías que, bueno, esto es el gobierno de los grandes eufemismos. sí, porque básicamente no hay en nombres bonitos, pero no, en el fondo no tiene nada de humanitaria, me parece, ¿no? O sea, es es una reforma totalmente errada en el diagnóstico. Quiero partir del diagnóstico. Tal vez hemos comentado esto antes, pero yo creo que hoy nos reafirmamos. Es una ley que, si uno pone a pensar en términos económicos, trata de hacer un símil con con la medicina. Es como que si un paciente, en este caso el Ecuador, necesita en el fondo una transfusión sanguínea porque está ausente de liquidez, el torrente sanguíneo, el torrente económico está debilitado, no hay suficiente liquidez doméstica. Y el médico, uno está ahí en una necesidad de transfusión y está con una baja de la presión arterial y el médico quiere operar la costilla, la pierna, la columna, ¿no? Ese es el símil, porque lo que está haciendo el gobierno es, por un lado, queriendo aprovechar para meter una reforma estructural del código monetario, de las finanzas públicas, etcétera, y por otro, una ley de impuestos que lo único que está proponiendo es pasar de un bolsillo al otro. O sea, Claro. poner del bolsillo de los ciudadanos y de las empresas hacia el gobierno. Yo soy un defensor de los impuestos, siempre, y creo que es necesario los impuestos. Pero el diagnóstico es errado, ese no es el momento. El momento que necesita en cortísimo plazo es primero salvar la vida, es decir, darle liquidez suficiente a la economía. Es como el paciente, lo primero que uno tiene que es darle una transfusión sanguínea, tiene que hacerle que la presión arterial se nos equilibre. Luego vamos a pensar, luego, posterior, pensaremos ya quién paga el ajuste. Entonces yo creo que es completamente errada, y esta ley simplemente lo que nos va a hacer es, yo digo que nada, porque lo único que es como tener una piscina vacía y querer pasar de un bolsillo al otro, una piscina de dólares vacía, y no podemos mover de un bolsillo al otro, no te va a ampliar la liquidez de esa economía, esa piscina está vacía. Entonces, lo que se necesita es cerrar el flujo de salida de divisas, primero, de forma importante. Esto hay que seguir a ser enfático. Necesitamos restringir el flujo de divisas de salida, que ha sido una tónica estos 3 años. Y la otra es reestructurar la deuda. Eso no nos dice el ministro, pero yo, bajo mis estimaciones, es imposible pagar en esas condiciones la deuda. Entonces necesitamos cerrar la liquidez, pedir que una ayuda a los organismos internacionales, no pagar la deuda y que nos fonden más dinero, y una restricción fuerte de divisas, y por otro lado crear liquidez doméstica, César, Ya. compañeros. Es dos cosas diferentes. Intentan crear como que es una sola, ¿no? La idea es que nos quieren convencer de que porque no tenemos moneda, las dos son una sola realidad, cuando no es verdad, no es verdad. Si quieres podemos profundizar luego, pero te digo, el diagnóstico, para entrar otra vez a la reforma, poner un impuesto, primero, además de que es errado, ya partamos de ahí el diagnóstico, es como que quieres operar otra cosa que no es lo que en el cortísimo plazo necesitas salvar la vida. Ya cuando entras a discernir sobre el aporte tributario de los ciudadanos, ves claramente que hay dos dimensiones graves. La una es que los trabajadores van a pagar 900 millones, las empresas van a pagar 500. Entonces, en el monto global hay un aporte mayor de los ciudadanos, o de los trabajadores, mejor dicho. ¿Sí? De los trabajadores. Las rentas del trabajo van a soportar el peso, van a llevar el peso de la crisis en las condiciones que ha puesto el gobierno. Segundo, que es la forma más técnica de hacer esto para ver quién en realidad paga más. Cuando vos diseñas un impuesto, un sistema de impuestos, vos buscas que esté acorde a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Entonces, si tú ves esos 900 millones
y tú comparas eso, lo que tienes que hacer es comparar esos 900 millones de recaudación que van al trabajo, a las rentas salariales, debes comparar cuánto ganó el trabajo en ese año. Y también hacer lo mismo con las rentas del capital, ver cuánto esos 500 que pagarían los accionistas de las empresas, ¿no es cierto? De estas 1.400 empresas, cuánto han recibido de ganancias de utilidades. Esa es la verdadera forma de ver si es que el esfuerzo está bien equilibrado, ¿ya? Entonces, cuando vos haces ese ejercicio es muy difícil, no tenemos datos microeconómicos para saber, pero podemos comparar con las cifras de macroeconómicas del Banco Central, que publica las remuneraciones del trabajo y las remuneraciones del capital. Cuando uno hace esa relación, vos encuentras que al final los trabajadores en términos relativos van a pagar más que las rentas del trabajo. Entonces, si cojo las dos dimensiones, globalmente los tipos es más, en términos relativos también es más. Si quieres que te dé una cifra, aproximadamente mis cálculos indicarían que tal vez para los trabajadores va a significar un 4% de su ingreso en promedio, en términos macroeconómicos agregados, y para las rentas del capital va a ser un 2%, o 2.5, 2.2, dependiendo de los supuestos que se pueden manejar para estimar esa cifra que hemos calculado. Entonces, te digo, el peso está totalmente asimétrico, es asimétrico. La crisis la va a soportar los trabajadores. Y si yo te pongo otro elemento ya más económico, más macroeconómico, es probable que lo que digan que se va a recaudar no se va a recaudar, porque simplemente las empresas van a quebrar y les tocará pagar, tal vez a ellas sí, pero a los trabajadores, ¿de quién vas a recoger? Si no va a haber empleo, no van a estar trabajando. Claro, o sea, quitas totalmente el consumo, ¿no es cierto? O sea, ahí estás también, Estás rompiendo el consumo, estás claro, rompiendo el ingreso, va a haber despidos, ¿no? Simplemente va a haber despidos, entonces la gente te va a decir, ya no trabajo en esa empresa nomás, ya no tengo claro, trabajo, ¿de dónde voy a pagar? claro, y ahí viene también el tema de que te vas a endeudar o no vas a cumplir con tus deudas y eso también va a generar otro problema. O sea, César, ese es otro tema entrando, ¿no? Ya Claro, más en la lógica, esta lógica del ministro Martínez, que es bastante perversa y me parece muy miope, porque si vos te pones a ver, no, lo que necesita la economía ahorita es un gran crédito del Banco Central, que ya, está en el debate, está el debate de las voces más alternativas. El crédito del Banco Central es fundamental para dotar de liquidez doméstica. A ese ejercicio le hablan de que no se puede dar ese crédito por las razones técnicas, pero sobre todo tienen miedo al déficit, ¿no? Hemos estimado que deberíamos tener un crédito aproximadamente de unos 10% del PIB, unos 10.000 millones de dólares. Ese es lo que están haciendo otras economías para salvar la crisis, digamos. Si tú dices, no, no, es demasiado, ¿no es cierto? El 10% del PIB es demasiado. Pero el costo que queremos evitar, este 10% del PIB, ¿sabes cuál va a ser el costo por no intervenir? Mucho mayor, mucho solo más. costo financiero. O sea, si no intervengo, se nos va a caer la recaudación de IVA, de renta. Puedes llegar tal vez a unos 6.000 millones en pérdida de recaudación. Ahí ya perdiste 4 o 5 del PIB, ¿sí o no? Ujú. El costo que va a tener la seguridad social por los desfinanciamientos de sus pensiones, de sus contribuciones. Si ya no hay trabajo, no hay contribuciones a la seguridad social, los jubilados pueden entrar en crisis la seguridad social. ¿A quién le va a tocar salvar? Al Al Estado. Estado. ¿Cuánto crees que va a ser ese costo? Otro costo. La gente va a dejar de pagar seguros privados de salud. ¿A dónde va a ir? Al público. La presión a la salud, a la sanidad pública va a ser aún mayor de la que ya tenemos. La gente va a dejar de pagar escuelas privadas. Va a ir a la seguridad, a la educación pública, más presión. Súmale todo el deterioro que se te viene, los bonos de desarrollo humano que tienes que ampliar. O sea, si sumas todo esto en términos solo netamente financieros, sin considerar los efectos sociales, psicológicos del desempleo, la delincuencia, la inseguridad, la sensación de miseria social que nos va a asumir esta crisis como sensación subjetiva, ¿no es cierto? A los ecuatorianos. Solo financieramente el costo es mayor que querer hoy por hoy crear un déficit del 10%. Entonces, es una mirada muy miope. Yo siento que el gobierno está queriendo salir rápido ya, o sea, cerrar lo que pueda para irse, dejar y que no preocupándose ni siquiera para el siguiente año.
O sea, es una mirada muy miope porque el esfuerzo fiscal que se nos viene, la presión fiscal que se nos viene si no intervenimos hoy, es mucho mayor. Es como el mismo, regresando al ejemplo del paciente. Pucha, si yo no intervengo rápido hoy, pucha, el paciente puede entrar en falla renal, falla, o sea, de otro tipo de índoles, ¿me entiendes? Entonces, si no intervienes rápido, la premura de la intervención es casi tan importante como no intervenir o intervenir. Entonces, ese es un poco, me parece a mí, mi diagnóstico y lo errado del diagnóstico de la política económica gubernamental en estos momentos. Es sea, crítico. en resumen, es un arreglo cortoplacista lo más rápido posible con tal de tener dinero. Y ni eso, César, eso es lo que te digo, ni de corto plazo, porque de corto plazo necesitas salvar al paciente. Claro. O sea, lo que necesita la economía ahorita no es pagar impuestos o no pagar, pasar del público al privado o del privado al público, porque los empresarios también quieren jalar a su lado y quieren decir, no, eliminemos la regulación laboral, acuerdo entre privados, lo que dijo de la Torre, Augusto de la Torre, no, esto, la realidad superó a la legalidad. Y está diciendo despidamos y los empleadores tienen el poder. Ni uno ni el otro, ese no es el diagnóstico. Ahorita, si no intervenimos, el problema es de liquidez. De cortísimo plazo es liquidez doméstica. Si no intervienes la liquidez, no va a servir de nada, como te digo. Los intentos de cobrar va a ser una entelequia, va a ser una quimera. Querer cobrar esos montos de impuestos en una economía en que va a estar quebrada. O sea, va a ser como el dominó, va a caer como naipes, ¿no? O sea, y ahí no vas a poder ya recoger. Cuando quieres levantar eso es mucho más costoso, eso es a lo que quiero ir. Entonces el gobierno ni siquiera tiene una noción de cortísimo plazo, diagnostica mal la situación de corto plazo y toma decisiones muy malas de corto plazo y además en el largo plazo, si te pones, o mediano plazo, el costo financiero va a ser mayor, entonces es una miopía absoluta en la política económica del Ecuador. Con unos 325 millones que honramos una deuda, ¿había necesidad de tomar este tipo de medidas o mandar este tipo de leyes? A ver, ya, ese es el terreno, digamos, de lo que te refieres de deuda externa, Sí, de ¿no? la deuda Se externa. pagó. Ya, justo ahí estamos entrando ya al terreno de la liquidez externa, ¿no es cierto? Hoy todos los países están renegociando sus deudas o entran en default, ¿no es cierto? Sí. El ministro Martínez nos dice que ha pagado para que nos den más plata. Ajá. Y cuando uno hace eso es como que tiene abierto el mercado internacional, quiere tener abierto el mercado internacional, pero con el nivel de riesgo país que tenemos, el mercado internacional es una barbaridad, o sea, a los precios que están, nuestro riesgo país genera una deuda súper muy morosa en el sentido de las tasas de interés muy altas, que nos tocaría, y segundo, no va a estar ni abierto, porque ya somos un país de máximo riesgo. ¿Quién nos va a querer prestar ahorita? Entonces, segundo, primero eso, que eso no es verdad que porque hay que honrar ahora para tener el mercado abierto. Falso. Segundo, que tiene que decirle al país que no va a poder pagar la deuda, lo que se viene. Entonces, si vos quieres ver los 300 millones en esas dos perspectivas, no se podía haber pagado esos 300 millones. Teníamos que haber precautelado esa liquidez para poder negociar y poder consumir ahorita para la emergencia sanitaria. Esos 300 millones de liquidez hubiesen expandido primero muchas reservas, al banco te hubieran dado 300 millones de reserva y con eso hubieses podido pagar importaciones mínimas de respiradores, mascarillas, etcétera, y poder también crear crédito local para expandir la situación fiscal, ¿no es cierto? Un préstamo del Banco Central. Entonces, si quieres verle de esa forma, también es una barbaridad haber pagado. Porque no es que vas a seguir pagando o vas a tener una buena relación. Yo puedo adelantarme, les puedo hacer bajo mi análisis con las cifras. No vamos a llegar a pagar la deuda externa que tenemos del 2020, que es aproximadamente 6.500 millones de dólares, de todo el 2020. Se ha pagado algo, ¿no? Pero el monto global del 2020 es 6.500 del servicio a la deuda aproximado. Es imposible.
Entonces, vas a terminar en un efecto de default de la deuda, pero no sé por qué el ministro Martínez pagó estos 300 millones. Bueno, Y hoy, ayer ha dicho que ha pagado un poco de los intereses, también hasta dijo un que había error pagado en el intereses. comunicado. O sea, por Dios, es una barbaridad la falta de las cifras. Es alucinante el nivel de Bueno, inexactitud en las cifras de todo nivel. bueno, el ministro ya nos tiene acostumbrados a decir una cosa y después decir otra, ¿no? Dijo que había dado dinero a salud, hasta ahora estamos esperando los papeles. Dijo que solo había pagado el capital, ahora dice que se ha pagado un poquito de intereses, o sea, ya nos tiene acostumbrados el señor ministro y obviamente, eh, a ver, cogiendo tu ejemplo del enfermo, o sea, lo que queremos es tapar una herida con curita, no haciendo una Claro, sutura. imagínate, lo que han hecho estos años es dar transfusiones sanguíneas estos 3 años con deuda externa Ujú, que te va a cobrar, o sea, por poco a Drácula, digamos, le pedimos la sangre claro, y, pero dejas la yugular abierta, ¿no? Le has puesto una curita ahí, que ese es el sector externo, las importaciones. Sigue abierta la llave, César. claro. Es una barbaridad, nos han llevado a un ejercicio de pirámide, o sea, deuda para pagar más deuda, o sea, estamos en el ejercicio de pirámide de Ponzi, digamos. Estás buscando de dónde sacar simplemente hasta qué rato se te corta y se cae todo abajo. Entonces, si no cierras hoy los capitales al exterior para que no salgan, renegocias la deuda de forma seria, declarándote que no vas a poder pagar. O Claro. sea, hasta la OMC ya nos ha declarado país prioritario en términos sanitarios. No hay buena, yo no sé cuál es la relación con el FMI. Para poner un ejemplo, siempre le tienen miedo al FMI, pero la experiencia, por ejemplo, del 2008 de Islandia, fue el único país de Islandia que salió de la crisis de forma fabulosa. Ujú, Hoy Islandia salió rápidamente de la crisis en el 2008, metió mucho, sus ciudadanos crecieron su ingreso, y el FMI le pone hoy como ejemplo. ¿Sabes lo que hizo Islandia? Básicamente hizo un control de capitales. Era una herejía para el mismo FMI, pero el FMI apoyó, dio préstamos y apoyó el control de capitales. Y hoy es un caso de ejemplo de lo bueno que se pudo, el éxito de Islandia en ese sentido, que no sale, ¿no? Eso es lo que no sale nunca. claro, no, nunca dicen ¿Habrás eso. oído de Islandia? Nunca, pero se oye del éxito chileno, del éxito, no sé, un montón de éxitos de la privatización de pensiones. O sea, el sistema mediático te pone solo los lentes que quiere que veas. Entonces, pero Islandia fue el control de capitales. Necesitamos un control de capitales, que el FMI nos apoye. Hay que pedirle que nos apoye hoy por hoy en un control de capitales, en una restricción, en un fondeo. Lastimosamente, yo te digo, antes hubiera dicho no vamos a la FMI, pero yo no le veo otra opción muy clara. Y necesitamos una transfusión de sangre, pero como te digo, sin dejar sin la vena abierta, ¿no? Claro, Cosiendo primero la yugular, pues. claro, sin dejar que esté yéndose la sangre, como dice, poniendo el Claro. mismo ejemplo. Ahora, la Asamblea ha pedido o ha hecho un exhorto diciendo que el Banco Central pueda financiarnos. Eso como exhorto, o sea, todo el mundo le da la razón, pero de ahí a que pueda suceder, nos tocaría cambiar de nuevo la ley, porque eso estaba en la ley en la Trole 3, creo, que le quitaba la facultad al Banco Central de financiar la cuenta pública. Eh, Podría ser, pero hay una idea que parte de yo, de lo que he leído es la idea de Andrés Arauz de que hay un espacio para un sobregiro ¿Ya? en el Banco Central, que no necesitaría ser legalmente tan riguroso, solo se necesitaría de la Junta Bancaria, de la Junta Monetaria, perdón. Ujú. La Junta Monetaria debería reunirse y poder aceptar o facilitar ese sobregiro. El sobregiro es una figura que existe milenaria, digamos. Los bancos a sus buenos clientes les da un sobregiro con un compromiso de que va a poder pagar. En este caso es lo mismo. El mejor cliente del Banco Central es del Estado. Tiene toda la base material para repagar esa deuda. Eso es lo que te decía, César. Podemos hoy pagar o sea, podríamos hoy generar la suficiente liquidez en crédito del Banco Central y luego sí pensar en quién paga la crisis. O sea, en 5 años, solo para ponerte un ejemplo, si le da un préstamo de 5.000 millones,
Si vos pones un impuesto al patrimonio a los grandes grupos económicos, a los 200 y pico grupos económicos, a 1% de su patrimonio podría dar unos 400 millones al año. En 8 o 10 años está pagado ese préstamo, ¿no? Solo con eso. Si le pones 2%, si le pones 2%, si le pones al espectro radioeléctrico, a las grandes telefónicas, y así, algunas, o sea, yo creo que pagas ese préstamo, pero muy, muy fácil, muy fácil. O sea, el problema no le veo, en realidad hasta el mismo ministro ha reconocido, en este momento de crisis es momento de salirnos de la caja de pensamiento. Yo le exhorto al ministro Martínez que por favor, o sea, yo digo, viendo la situación personal de la gente que se está muriendo de hambre, que recapaciten esta política, que estamos metidos en una absoluto. O sea, lo que te dice Alberto Dají, que es que en dolarización no se puede emitir, eso es falso. Se puede emitir, porque la banca privada ha funcionado en dolarización con un sistema en que solo tienes una porción de todo tu crédito, solo una porción está respaldado en los depósitos. No es que para un dólar de crédito necesito un dólar de depósito. No es así no funciona la banca. La banca crea, bajo su emisión secundaria, bajo la creación de crédito, crea espacio o liquidez, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre un banco público y uno privado en la dolarización? No hay ninguna diferencia. No hay una ley natural que diga que la banca pública es diferente que la banca privada. Las dos funcionan igual. Entonces, lo único que es una restricción política. Es el neoliberalismo político. No tiene nada de técnica de finanza o de estructura financiera, digamos, o una restricción financiera, si quieres. Es pura política. O política económica. Economía política, perdón, no política económica. Economía política. Y hay intereses que se camuflan en supuestos tecnicismos de independencia del Banco Central. Entonces, yo les llamo a hacer un exhorto ahí a las autoridades, a la ciudadanía que presione que necesitamos un crédito del Banco Central. O sea, hoy hay situación, no sé si has caminado por la ciudad de Quito en estos días, es terrible el deterioro social, ¿no? El hambre ya comienza a verse. Ya vemos a las personas limpiando parabrisas en las esquinas, vendiendo nuevamente en las calles. O sea, porque ya... no, claro, además porque no pueden mantenerse en la casa, porque es o morirse de hambre o contagiarse, está en ese dilema, en esa tesitura se encuentra la gente más pobre. Esto va, yo lo que digo siempre es, el desempleo y la falta de ingresos no es solo que le afecta a una persona, es el virus social y virus económico más fuerte, porque si alguien contrae desempleo, arrastra más desempleo. ¿Me entiendes? Porque si una persona entra en desempleo, deja de consumir y arrastra que la demanda agregada se caiga y otros empleos también se caigan. Claro. O sea, el desempleo es un virus, es contagiosísimo. Claro que sí, claro, y eso es lo que vamos a tener que vivir ya hasta saliendo de la pandemia, vamos a tener ese problema. Ahora mismo las universidades, por ejemplo, ya no tienen alumnos, porque obviamente los chicos prefieren aguantarse un añito o un semestre para poder matricularse en presencial, porque también no tienen mucha confianza en la educación virtual. Y ahí estamos teniendo problemas, profesores que están quedándose sin trabajo. Entonces, viene toda una Todo cadena de arrastra, desempleo, claro. claro. Y ahora hay otra cosa. Hoy también nos enteramos de que en la lista de desembolsos para el 28 de abril, el Ecuador, del FMI, el Ecuador no consta. ¿Y esto por qué podría ser, Nicolás? ¿Por buenos pagadores o por qué? No sé, no te podría decir una razón técnica, digamos, no quiero lucubrar tanto, pero yo percibo que hay una falta de gestión política de alta instancia y diplomática para poder incluir al Ecuador en esta lista. Imagínate, o sea, la cuestión del FMI no es una cuestión solamente técnica, eso hay que entender. La cuestión de los créditos del FMI, por un lado, los créditos que son créditos, ¿no es cierto?, por un lado, es una cuestión que se vio en la Argentina, es una cuestión política. Argentina, en su técnicamente no podía haber recibido
casi 15% del PIB en un préstamo. Era una barbaridad. Pero había relaciones políticas para que Macri salga del bache económico, ¿no es cierto? Y apostaron al caballo perdedor, pero fue una decisión política. Entonces nosotros hoy somos los mejores alumnos de la política norteamericana. Hemos cedido soberanía en todo sentido, ¿no es cierto? Militar, soberanía diplomática con lo de Assange. Yo no sé por qué, si el Estados Unidos nos considera tan buenos amigos ahora, no hay una reacción de las mismas dimensiones. Por un lado, en el crédito del FMI. La otra es, se ha aprobado ya la creación de moneda del banco del FMI. Hay que entender que el FMI también tiene desde la Segunda Guerra Mundial lo que se llama su moneda, que es los derechos especiales de giro, que funciona como dólares. Es una moneda de libre, digamos, de valor internacional. Ya ha habido una emisión grande de esa moneda, se ha autorizado. Entonces lo que necesitamos nosotros es exigir ahora que nos asignen una porción de esos derechos especiales de giro, que necesitamos, yo diría, unos 2.000, 3.000 millones mínimo. Entonces no veo una gran gestión, al menos pública, para que el Ecuador acceda rápidamente a estos créditos, ya sea por lo político, porque somos los mejores amigos, ¿no es cierto? Ahora somos los mejores, supuestamente, pero parece que no es amistad, sino una relación otra vez servil. No es amistad. Claro. Si no es recíproco, esto no es amistad, sino ha sido que nos, otra vez... Orden nomás. Orden. Claro, patrono versus subordinado ha sido. Vuelve a la misma... Y nos quisieron vender que era la amistad. Ajá. Es patético, porque hasta no dormían, decían, por la buena relación que ya tenían ahora. Qué increíble, se festejaban en los mejores hoteles en Washington y festejaban como que esto habíamos vuelto al mundo. Lo mismo que decía Macri, nos trajeron, han vuelto al mundo, las relaciones, esto no ha sido una relación equiparable o bilateral, ha sido la misma sumisión de siempre. Entonces... digo, desde lo político el préstamo podría llegar al Ecuador, yo no entiendo por qué no, si somos tan buenos amigos y desde lo otro, parte más técnica ya que son estos derechos especiales de giro que se autorizó a nivel mundial que el FMI emita. ¿Por qué no hay mayores gestiones? Que nos diga al país por qué nos llegan esos derechos especiales de giro, la porción que le correspondería al Ecuador. Ya. Y además, la porción que le correspondería al Ecuador a veces se hace sobre la cuota, ¿no es cierto? O sea, es decir, el FMI distribuye, la cuota del Ecuador es tanto, entonces le toca tanto. Para poner un antecedente, el caso de Islandia en el 2008, el FMI le dio un crédito mucho mayor a su cuota. Le dio, ¿sabes cuánto le dio, César? 20% de su PIB. Maravilla, pues. Pero imagínate lo que es 20% del PIB y le autoriza la restricción de salida de capitales, le aprueba que se restrinja los capitales. Es decir, ese 20% en crédito se quedó en el país y salva la situación, y hoy Islandia es ejemplo. Lo que pasó en Argentina fue lo contrario. Le dio 15% del PIB y dejó que las capitales fuguen. Se vayan. Ve cómo quedó Argentina después de Macri. Exactamente. Entonces, si me pides lo que deberíamos como sociedad y el gobierno transparentar, ¿por qué nos llegan los derechos especiales de giro? ¿Por qué no hay créditos si tenemos una tan buena relación? ¿Y por qué el FMI deberíamos de exigir que nos ayude a que haya crédito y control de capitales? Temporales, no digo que sea para siempre, no, pero temporales, es necesario. Eso es lo que deberíamos aspirar, pero vemos que la política económica de este gobierno se basa solamente en supuestas estrategias, porque ahí están los 9 puntos de la estrategia del ministro Martínez, pero ninguna de esas parece que son ciertas, porque ya digo, ahí dijo que pagaba capital, en ningún momento dice que pagaba intereses. Hay otra cosa, ahí estaba hablando de que es mentira de que Argentina dejó de pagar la deuda. Lo que tenemos entendido no se ha pagado. Está en una negociación. Hizo la primera oferta a los tenedores y no le aceptaron. ¿Ya? Era una oferta ambiciosa, ¿no? Era una oferta ambiciosa por Argentina. ¿Ya? Está en esa discusión, pero es incomparable pues la situación de Argentina con la nuestra.
Es incomparable. Argentina tiene moneda, está expandiendo el gasto público, tiene restricción restricción de capitales, pues. Claro. O sea, es incomparable. Argentina tiene lo que le llaman el cepo, para ser más criollos, no meternos a los tecnicismos. El cepo es simplemente que el gobierno consolida o centraliza las divisas, los dólares, y no deja que todo el mundo pueda cambiar, no hay libre cambio. Ya. Entonces, tienes en el fondo un control de capitales. Tienes control de capitales. Entonces es incomparable. Es una barbaridad lo que nos quieren vender. Nos comparan lo que les conviene. Lo que nos conviene nos comparan. Claro, no pagó la Argentina. La Argentina es una economía más grande, sigue pagando, tendrá otras realidades, está en una negociación y tiene control de capitales. O sea, ellos están precautelando su divisa. Claro. Nosotros no tenemos tipo de cambio, estamos dolarizados, y ni siquiera hemos impuesto los controles que podríamos haber hecho hace 3 años como control de importaciones. O sea, es una barbaridad. Y compararnos con Colombia o Perú, que siempre dicen que... Ese es otro tema, ese es otro, si quieres nos metemos, pero es otra barbaridad, porque primero no son economías iguales, de tamaño, claro. Y segundo, somos dolarizados, una parte de nuestra reserva está en la calle, es decir, en el señor de la tienda que negocia con el billete, el taxista, nosotros, digamos, pagas, no sé, cualquier esa es una reserva. Y eso es muy difícil saber cuánto hay, pero hay proyecciones aproximadas, que puede ser unos 15.000 millones de dólares que están en la calle. Yo lo que les digo ahí es porque si la banca privada tanto se quejan de que el riesgo que ha metido el gobierno de Correa, ¿por qué no profundizó la bancarización? 20 años de dolarización. ¿Sabes lo que hubiera sido si esos 15.000 millones estaban en la reserva oficial? ¿Qué tendríamos de reserva? 20.000 millones. 20.000 millones, claro. ¿Por qué no hubo políticas de bancarización más activas? Es decir, dejar de ganar sobre la rentabilidad máxima solo sobre los grupos grandes y a los pequeños ponerles tasas tan altas, el costo del dinero altísimo, tener una tarjeta de crédito en un negocio privado te puede costar la tarjeta más del 8%. Entonces, ¿cómo te bancarizas así? Si el costo... Obviamente hay problemas estructurales del miedo de la gente por el feriado, ¿no? Pero si hubiera habido una política amplia, más democratizada, más fuerte, durante 20 años, hoy tendríamos reservas de 20.000 millones. Oficiales, me refiero, ¿no? O sea, lo de la calle estaría en la banca privada y en la pública. Y no habría problema. Para que, por favor, la ciudadanía entienda que no es que se ha dilipendado la reserva, por Dios, nos mienten, pero en la cara, nos mienten terriblemente. La reserva nunca ha sido grande, además, si le ves histórica en el Ecuador. Ha bordeado los 3.000 millones. Sí puede ser que ahora esté más baja porque la economía es más grande. Eso no se niega, no negamos. Pero no es que Moreno la ha hecho crecer. Moreno la ha sustentado en base a deuda externa. La deuda externa antes iba a infraestructura. O sea, la creación de un pasivo. Vos cuando haces contabilidad básica, cuando vos creas un pasivo en tu casa, por ejemplo, te pones un crédito para vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Te amplía el pasivo, pero también te amplía el activo, ¿no es cierto? Claro. O sea, tengo el pasivo, pero tengo mi casa. Mi casa. Me creció en igual proporción el pasivo que el activo. Aquí son campeones los economistas del Ecuador, ¿no? Solo les gusta ver el pasivo. Correa se ha endeudado tanto, Correa. Hay un problema de las cuentas nacionales que no nos permite ver cuánto se creó de activo físico. Uh-huh. Esa es la verdadera relación que deberíamos ver. Correa amplió la deuda, bueno, veamos cuánto amplió el activo, pues. Carreteras, infraestructura, etc. Moreno, ¿qué ha hecho? Ha ampliado el pasivo y ¿sabes dónde está? Ya está fuera. Ya está se fue en importaciones, se fue en fuga de capitales vía importaciones. Y el convenio que supuestamente se firmó con la carta de intención, pues decía que todo eso tenía que ir a Banca Internacional. No decía que podías quedarte aquí en el Banco Central con ese dinero que te dio el Fondo Monetario. ¿Tú le has escuchado a alguno de los grandes analistas económicos? Es triste, César, que sean tan maniqueísmo con la información. O sea, ¿le has oído alguna vez hablar del activo que se crea con un pasivo? Nunca. 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 Pucha,
Por Dios que alguien, si ojalá me equivoque, y alguien diga, hayan dicho, la deuda de Correa, la deuda, estamos quebrados, la deuda, pero nunca dicen la creación del activo, que es algo contable. No hay ideología en esto, ¿no? Es contable. O sea, te estoy poniendo el ejemplo de la casa, que es algo lógico. Me compro una casa, vale 100,000, mi activo crece 100, pero si me compré con crédito, mi pasivo crece 100, ¿no es Claro, cierto? o sea, nunca te hablan del activo pasivo, pero el activo te sirve para monetizar en estos casos, o sea, el activo le van a monetizar ahora, que son todas Claro. las hidroeléctricas, Y ya el, el pasivo ya le monetizaron y ya se fue, eso te digo, César, en los 23,000 millones que se ha contratado de deuda, o 21,000 desde Moreno, digamos, al menos que ha entrado a la reserva. No contratación oficial, yo te digo de lo que ha entrado ya. Ya se ha ido casi todo. En cambio, antes, más allá de lo que pudo haber habido un sobreprecio, eso yo no niego ni defiendo, pero imagínate si no tendríamos el hospital del Guasmo nomás, pues. claro. Hoy, ¿qué pasaría si no tendríamos el hospital del Guasmo o el hospital del Sur aquí en Quito? O sea, ese es el activo que se necesita. Entonces, sin negar que se necesitaría, tal vez fuera mejor si hubiéramos tenido en este momento tan coyuntural un fondo líquido, si es verdad también, no te voy a negar, Ujú. pero no podemos no podemos usar las cifras de forma tan políticas. O sea, yo entiendo que todo es político, pero no podemos ser tanta falta de técnica para mostrar la deuda, ¿no? Es una barbaridad Bueno, técnica. también hay que recalcar que el tema esto del, eh, del sobreprecio también se ha metido mucho la idea. Si te pones a analizar solamente en ciertos contratos, encuentras que no hay tal sobreprecio, sino hay contrataciones, nuevas contrataciones porque vas construyendo el activo. Entonces, obviamente eso también es discutible. Hay una pregunta que nos hace la ciudadanía y nos dicen, ¿qué tan beneficioso sería nacionalizar la banca privada en este momento? No, yo sí, ahí no me jugaría en esos. Eso le oía también, nacionalicemos la seguridad privada. Oía unas opiniones. Ahí yo discrepo, ¿sabes por qué, César? Porque ponte que vos nacionalizas la seguridad privada Ujú. en estos momentos. Vuelvo al diagnóstico. No tenemos liquidez. Es como Ya, tener un Ferrari, comprarte un Ferrari, pero sin gasolina. ya, O sea, no podemos, el Estado no le puede gestionar ahorita eso. O sea, imagínate recibir así la seguridad privada, la banca, ¿no? Me parece que en estos momentos no es la solución. En estos momentos es necesario dotar de liquidez desde un concepto técnico, como te estoy diciendo, hemos hablado unas 40 minutos, y sobre eso luego sí comenzar a exigir esfuerzo mayor. Es decir, la banca tiene un grado de responsabilidad mayor para sostener esta situación con sus impuestos. Yo oí el otro día que sí, que no hay que tocar a la banca, decía la Asociación de Bancos, porque le va a debilitar cómo frente a la crisis. Bueno, eso es discutible. Yo creo que la banca está sólida. Y ha estado sólida porque ha tenido 20 años de dolarización y ha ganado muchísimo. claro. Ha ganado muchísimo, ha ganado muchísimo. 20 años. Imagínate una banca que no tienes riesgo de la inflación. Eso te da certezas muy grandes para los negocios y para la ganancia de la banca. ¿No? La morosidad ha sido baja. O sea, en los 20 años. Y hay que reconocer que han manejado en cierta forma bien la banca, su negocio. Ahora, la discusión es si ganan mucho o poco. Exacto. ¿Ya? Entonces, esa es otra discusión. Pero yo en estos momentos, la primera discusión no sería esa. Para que la ciudadanía entienda, esa no es el punto medular. Ahí creo que la izquierda se equivoca. Poner el centro del debate, quién paga hoy la crisis, no es el centro del debate. El centro del debate tiene que ser la liquidez. Como te digo, primero salvemos del paciente estos 9, 10 meses. Luego discutamos la reforma. ¿De quién paga qué? ¿Y a quién se le carga todo? Sí, o sea, a veces se nos confunde y perdemos, digamos, el foco del problema. Claro. Ahora, y para terminar con esto, Nicolás, eh, ¿el precio del petróleo influirá en estas medidas económicas? ¿Crees tú que pueda tener un ambiente especial el hecho de que estemos con un petróleo tan bajo?
es dramático, ¿no? Un precio tan bajo. Sí, Ahorita quitar el subsidio no nos ayuda en nada. Incluso podría perjudicar porque el precio internacional puede ser menor del que tienes ahora. exacto. Entonces, si liberas el precio, debería irse para abajo y ahí perdería el Estado. O sea, para que tengan claridad. Pero me parece que lo que están aprovechando es generar el momento, pescar a río revuelto y aprovechar, como te digo, para operarnos la columna. O sea, reestructurarnos, reestablecer un nuevo pacto económico en el Ecuador. Laboral, para que no frieguen los trabajadores, de subsidios, para que no haya transferencia supuesta a los hogares y esta incompetitividad del sector privado, etcétera, del sector público, y una serie de reformas del gasto público, etcétera, del código monetario a la banca, darles el poder otra vez total a la banca. O sea, es regresar al pacto. Quieren operarnos las columnas. Nos habíamos hecho una operación de columna en el 2008 con la Constitución, para ponerlo técnicamente. Hoy quieren volver a hacer la operación de columna. O sea, la estructura, cuando el problema es patético y es triste, que hoy por hoy que necesitamos liquidez, que estamos en un momento tan crítico, nos quieran hacer reformas estructurales. Entonces, hoy por hoy no es un esfuerzo a la caja fiscal. Por eso entonces, con el precio tan bajo. Claro. Podría ser en un futuro si vuelve a subir el precio. Por supuesto, claro, ahí sería diferente. Ahora, ayudó en algo también esa preventa petrolera, el hecho de haber congelado el precio que se recibió a lo que estamos ahora, a lo que No, está ahora. no estoy tan seguro, de verdad no manejo tanto ese tema de los contratos petroleros. Claro, pero el hecho de haberle congelado, por ejemplo, haber recibido. Podría, en principio sí, ¿no? O sea, Claro, desde la lógica me dice que sí, pero cuando está para arriba también te va un poco mal. exacto, Entonces, habría que ver cuál es el precio o sea, los contratos petroleros habría que cogerle con pinzas y ver contrato por contrato, a ver cuándo estás perdiendo y ganando. Y esa información tampoco es tan, o sea, la verdad que no sabemos porque no es tan transparente, ¿no? claro. Eso es lo grave. Bueno, mi estimado Nicolás, te quiero agradecer siempre por tu análisis. Es bueno siempre, como digo, y como tú mismo has recalcado, tener diferentes visiones y eso es lo que queremos en este programa. Te queremos agradecer nuevamente, muchísimas gracias y bueno, estaremos ahí para requerirte nuevamente si las cosas siguen cambiando. Sí, gracias César, un saludo a todos los que oyen otras voces y a la hoja de ruta. Muchísimas gracias Un también abrazo. a las personas, gracias, igual un abrazo Nicolás, gracias a todas las personas que se conectaron y que están en sintonía de Hoja de Ruta. Nosotros regresamos a las 2 de la tarde con más entrevistas aquí en Otras Voces.